Hola, ¿cuántos han escuchado ese refrán que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho? Eso es una realidad. Por ello mismo, hay una pregunta que surge en cuanto a la comunidad de creyentes. ¿Por qué los cristianos no practican lo que predican? Y esta es una de las razones por la cual Santiago escribe su carta a los amados hermanos que están en la dispersión de su tiempo para decirles, el Evangelio se practica. De allí la forma imperativa en que Santiago escribe y que hace que ese consejo sea necesario para nosotros hoy día. En el primer capítulo de la carta, Santiago, del versículo 19 al 25, utiliza la expresión el mensaje más de 4 veces. Y luego nos deja entender, cuando en el versículo 18 ha dicho que Dios quiso que fuéramos sus hijos. Por eso, por medio de la buena noticia de la salvación, nos dio una vida nueva. Y es que al tener una vida nueva, algo debemos hacer con el mensaje de la palabra de Dios que nos ha sido entregado. Entonces, en esta sección encontramos 3 razones por las cuales los cristianos no practican lo que predican. Lo primero es que deben escuchar. Así lo dice Santiago del versículo 19 al versículo 20. Recuerden esto, dice él, queridos hermanos, de forma imperativa. Todos ustedes deben de estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Y es que Santiago está trayendo a colación lo que ya ellos conocían que decía el libro de Proverbios. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. O también el verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Igual con el enojo. En el libro de Eclesiastés encontramos allí en el capítulo 7, versículo 9, que dice, controla tu carácter porque el enojo es el distintivo de los necios. No cabe duda que Santiago estuvo muy cerca de Jesús y sus enseñanzas. Y esto nos recuerda las palabras de Jesús allá en el Sermón del Monte, cuando él dijo, pero yo os digo, todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. ¿Acaso la naturaleza no nos enseña lo mismo que Santiago? Al darnos 2 oídos que están abiertos y una lengua que está detrás de los dientes y los labios, como citar un comentarista bíblico. De igual manera, la ira siempre demostrará qué es lo que define nuestra agenda. Por eso, aquí quiero dejarte esta primera aplicación con relación a escuchar. Habla menos, escucha más, deja el enojo y en su justicia vive más. La segunda razón es obedecer y se encuentra en el versículo 21. Santiago nos dice, así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues este mensaje tiene poder para salvarlos. Despojarse. Despojarse es quitarse un vestido, es quitar todo lo que es impuro, todo el pecado que hay en nuestras vidas y apartarnos de toda la maldad, no dar lugar a ella, porque recordemos que nosotros nos hemos despojado de nuestra vieja naturaleza y de nuestra antigua manera de vivir, que estaba corrompida por la sensualidad del engaño, como lo dice Pablo, pero también como él lo dice, que después de escuchar el mensaje del Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, hay una acción que debemos tomar. Además de despojarnos, es aceptar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros recibimos con humildad el mensaje que ha sido sembrado. ¿Por qué? Porque no nos salvamos obrando, sino aceptando, como lo dijo Charles Spurgeon. No por lo que le damos a Dios, sino por lo que Dios nos da y recibimos de él. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios está en el corazón del hombre, tiene la capacidad para salvar el alma. Aquí te dejo la segunda aplicación para obedecer. Deja las malas conductas y el mal. Es hora de aceptar ser salvo y avanzar. Entonces, la primera razón es escuchar, la segunda razón es obedecer y la tercera razón es practicar.
En el versículo 22 al versículo 25, Santiago dice, pero no basta con oír el mensaje de la palabra de Dios. Hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Y allí podemos encontrar con claridad una vez más el sermón del monte en las palabras de Jesús. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Muy bien, entonces, ¿cuál es esa ley perfecta que nos lleva a la libertad? Sí, la palabra de Dios. Pablo lo dice en el libro de Romanos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. En el mundo antiguo era común que las personas escucharan a su maestro para seguirlo y vivir lo que enseñaba. Ahora, al vivirlo, eso los hacía a ellos un discípulo de este maestro. Y Jesús está buscando hacedores, no solo oidores. Te dejo con la siguiente aplicación en el punto de la práctica. Es posible leer la Biblia sin dejar que nos hable. Podemos leerla académicamente sin ser enseñados. Es nuestra soberbia, dureza y pecado la que nos hace ser cerrados. Ahora, leamos el versículo 25 donde Santiago recapitula estas tres razones. Por el contrario, dice Santiago, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios, escuchar, y la obedecen siempre, obediencia, serán felices en todo lo que hagan. Practiquen, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Escucha, obedece y practica para que la gente no diga más que los cristianos no practican lo que predican. Te dejo con esta frase de Charles Spurgeon. Me temo que tenemos muchos de estos en todas las congregaciones, oyentes admiradores, oyentes afectuosos, oyentes adjuntos, pero al mismo tiempo son oyentes no bendecidos porque no son hacedores de la palabra. Salud.